Muchísimas gracias por estar aquí esta tarde y tenemos un programa que nos hace mucha ilusión y voy a explicarlo brevemente, luego ya Rosa agrega alguna cosa más. Hemos pensado que para cerrar este proyecto Europeo Trade, que os quiero contar un poquito de qué va, porque hay algunas personas que han participado en nuestras formaciones que están aquí, que les veo y estoy muy contenta de verles, y hay personas que... Tenemos gente del MOOC, del curso online, ¿sí? Que como no nos hemos visto, pues entonces estamos todavía más contentos de tener esta oportunidad de veros. Entonces, bueno, que el proyecto Europeo Trades es un proyecto que era un desafío. ¿Por qué? Porque la idea era generar un programa formativo transversal que permitiera ayudar, digamos, con herramientas, con contenidos a profesionales del ámbito de la justicia, digamos, del ámbito legal y profesionales del ámbito de la salud, que esto ya uno podría decir son dos planetas diferentes, ¿no? Sumado que son dos planetas diferentes, los países eran planetas diferentes. ¿Por qué? Porque teníamos Chequia, Eslovaquia, Italia y España. En España tenemos además las comunidades autónomas, que no son planetas diferentes, pero a veces sí, ¿no? Pero es que además los marcos legales, comparando Chequia, por ejemplo, con España, no solo son distintos, son contrarios. Entonces, lo que es legal allí es ilegal aquí. Y lo que es legal aquí, ¿no? Es ilegal allí. Entonces teníamos que generar un programa formativo que permitiera generar espacios seguros para todas las personas profesionales que les toca por rol, por opción y por rol, acompañar a todo tipo de personas y por supuesto también a personas trans. Y entonces el desafío de crear este proyecto, este programa formativo, implicó muchas discusiones. No fueron siempre sencillas, porque de hecho, ahora Rosa contará, pero por ejemplo, para traducir al castellano el manual, hay partes que nosotros decidimos no traducir, porque no lo podíamos traducir, porque aquí es que esto no se podía publicar. Entonces, en la versión en inglés sí que está, pero pone que esto en España no se puede, ¿no? Y entonces se nos permitió hacer adaptaciones, porque efectivamente en esto había muchas diferencias. Solo para decir que hasta llegar aquí, a donde estamos, ha habido un ejercicio donde hemos desarrollado algunas ideas de cuáles son los mínimos que tenemos que lograr a nivel europeo para poder avanzar de alguna manera en conjunto. A algunas personas de aquí dirán que poquito, ¿no? Pero claro, para los checos es súper mucho, ¿no? Entonces, bueno, por eso ahora tenemos a Sergio que nos va a contar cosas y ya después te va a presentar. Eh, Sergio Siverio, sí, ya lo voy a presentar y lo voy a presentar muy bien porque le voy a explicar quién es y tal. Entonces, bueno, esto para decir el proyecto europeo. No voy a alargar más de qué es el proyecto porque el enlace ya lo hemos enviado, lo podemos volver a enviar, sobre todo para no restar tiempo a las presentaciones que tenemos hoy. Entonces, y ya una cosa más, y doy la palabra a Rosa Almiral. El proyecto europeo tenía algunos marcos teóricos que eran los que nos ayudaban a ir adelante, y entonces uno de ellos era la prosocialidad aplicada, que en el caso mío, es el ámbito en el que yo trabajo, me ha permitido trabajar en distintos contextos, en el penitenciario, en hospitales, con policías, prevención de violencia machista, que tiene que ver al final con todo lo que es el entrenamiento para identificar prejuicios, ¿no? Para construir relaciones de confianza, ¿no? Y erradicar violencias, etcétera. Y sobre la base de eso, ¿no? Entonces, queremos que este espacio sea un espacio seguro, un espacio de interacción, de acompañamiento, de escucha, ¿no? Pero también con algunas reglas, ¿no? Que nos permitan también ser eficientes en el diálogo, aprender, ¿no? Crear redes, porque querríamos que de aquí se vaya, que cada persona se vaya hoy al menos con 10 contactos nuevos. O sea, esta es la idea, ¿no? Al menos 10 personas nuevas para poder continuar construyendo. No sé, Rosa. Bienve- Os doy la bienvenida a todas, todes. Y básicamente lo que os quiero comentar es que este es un espacio seguro, o sea, aquí se puede decir todo y se pueden hacer todas las preguntas que quieran, pero dados los tiempos que corren, sí que ponemos una norma, es una norma muy fácil. Si alguna persona que está aquí se siente por algún comentario que se hace, ya sea en la mesa, en la conversación
o cualquier persona del público, nos levantamos, o sea, la persona que se sienta más se levanta y hace así, ¿vale? O sea, que sería un símbolo como de rechazo a lo que se está diciendo porque me haces daño, ¿vale? Entonces, aparte de la persona que se levante, cualquier persona que crea que aquello es correcto se puede levantar y hacer así, hasta que la persona que está diciendo aquel comentario calle, se excuse o haga lo que quiera, ¿vale? Muchas veces ofendemos sin querer y espero que aquí, bueno, yo conozco muchas caras de aquí, sé que es muy poco probable, pero bueno, yo creo que es una norma básica en los tiempos que corren intentar que no haya voces que agredan a personas que básicamente estamos luchando por igualdad, equidad y derechos. No. Pues, Sí, y ya solo para decir una cosa que viste que en las noticias te van diciendo lo del kit de sobrevivencia y toda esta cosa, ¿no? Entonces, claro, todo esto que hace que uno piense que para sobrevivir tenemos que ir a comprar cosas y que nos alcance para no sé cuántas son, 72 horas, no sé cuántas horas es el kit, ¿no? Claro, todo lo que esto genera a nivel energético, digamos, también de sobrevivir solo. Entonces, este esfuerzo que estamos aquí es todo lo contrario, es generar redes para ir adelante como sociedad, todas las personas que estamos aquí. Entonces, al final, no olvidar y no perder de vista que no estamos solo hablando de mejorar la calidad de atención profesional o de solo acompañar a las personas trans, porque en realidad todos nos tenemos que acompañar. Cada persona se acompaña con otra. Somos una red. Entonces, este espacio sobre todo es para descubrirnos, para conocernos, para apoyarnos. Cuento una cosa muy breve. Una vez que hicimos una vez un Zoom, una psicóloga de Paraguay estaba bastante agobiada porque le había tocado un caso que tenía que dar algunos consejos y no sabía qué hacer. Y María José del colectivo Gamá de las Islas Canarias, que estaba en el Zoom, dijo, yo te puedo ayudar, ¿no? Esto es, ¿no? Esto es, o sea, no barreras, no barreras. Conocernos y decir, mira, esta persona, no, aquí tenemos de todo, ¿eh? Tenemos profesores, tenemos personas que se dedican a la docencia universitaria, tenemos personas activistas, tenemos personas de ONGs, tenemos personas que ejercen la abogacía, tenemos personas que trabajan en el ámbito de la salud, tenemos personas que trabajan en otros ámbitos y tenemos personas que quieren acompañar personas, tenemos familiares de personas trans y tenemos personas que quieren saber. Entonces, esto es una comunidad. Entonces, es una gran oportunidad y esperamos que sea muy bonito y que nos llevemos muchos contactos para caminar con otros, ¿sí? Y otras y otras. Eso. Así que ahora vamos a comenzar y voy a presentar a nuestra primera persona invitada. Gracias. Bueno, el currículum es mucho más largo, ¿sí? Entonces yo lo voy a decir más breve. Primero porque le da como vergüenza, pero dos, porque mejor lo escuchamos, pero es que además decir que el motivo porque hemos invitado a Sergio Siverio, al abogado Sergio Siverio, es porque además de que sabe mucho, es un excelente comunicador. Y nos encantó a todas las personas que vimos sus videos en el curso, porque tiene un talento y es que es capaz de explicar cosas muy... Oye, te estoy haciendo una publicidad. Em, es capaz de explicar cosas difíciles para quien no ejerce la abogacía de una manera que lo podemos entender. Pero es que además tiene una característica. Es profesor ayudante de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna. Llegó recién, vino volando hoy, o sea, directo. Con línea de investigación sobre los fundamentos constitucionales de la autodeterminación del género de las personas trans. Y entonces, bueno, tiene una tesis doctoral que él va a explicar todo, ¿no? No toda la tesis, pero quiero decir que es maravilloso porque realmente es la persona indicada para explicar todo lo que queramos saber de este tema. Así que con ustedes, el abogado Sergio Siverio. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos y a todes, por supuesto. Muchas gracias, Pilar. Gracias a todo el equipo
del proyecto europeo Trade, que ha sido un placer. Yo entré de carambola un poco en el proceso y ha sido una experiencia maravillosa y me lo pone súper difícil hoy con la presentación que me estás haciendo. Yo te pedía que resumieras al máximo, pero bueno, yo creo que lo importante es que este espacio, yo le pedía, insistía mucho a Pilar antes de empezar para decirle que qué perfiles de personas teníamos aquí, porque este rollo de derecho constitucional puedo entender que a priori nos resulte un poco, bueno, pues un marrón así un poco terrible, tedioso, 4:15 de la tarde, y que de repente nos pueda generar algo de tensión. Entonces, bueno, sé que hay juristas en la sala, sé que hay abogados, abogadas, investigadores, investigadoras. Me he reencontrado con gente como que quiero mucho de aquí de Barcelona y también he encontrado gente nueva y conocido gente nueva también por aquí. Pero voy a intentar, bueno, pues adaptar un poco el espacio a lo que vengo a hablarles hoy. O sea, después de este agradecimiento y de poner el cronómetro porque quiero ser hiper, mega, ultra escrupuloso con los tiempos, les cuento de qué vengo a hablar. Vengo a hablar de la autodeterminación del género en la conocida como ley trans, ¿no? La ley 4/2023 de 28 de febrero de igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Y vengo a hablar en realidad de la ley trans para desmontar algunos bulos, desinformaciones sumamente interesadas que han colocado a las personas trans en la diana del odio y la desinformación. Pero como lo personal es político, también vengo a decir desde dónde hablo. Creo que es fundamental. Yo no soy una persona trans, soy una persona sí, soy un chico gay, activista y profesor de Derecho Constitucional en Canarias, en la ultraperiferia, y por eso me tuve que levantar hoy a las 5 de la mañana para poder venir aquí. Y hablo desde ahí. Hablo desde ahí y hablo también desde una experiencia activista en el trabajo de acompañamiento a las personas trans y muy particularmente de creación normativa de la ley trans e intersex de Canarias, la ley 2/2021. Así que desde esa perspectiva les vengo a hablar. Y después del agradecimiento que me parece fundamental y estas imágenes y este espacio tan maravilloso que creo que se puede crear hoy aquí, les cuento de lo que les voy a hablar. Primero, voy a hacer una muy breve introducción para contarles de qué voy a hablar y de qué no voy a hablar. No voy a hablar yo, que seguramente otras personas a lo largo de la sesión sí que van a entrar en algunos aspectos que no tienen que ver con lo que yo quiero contar. Yo quiero hablar de la autodeterminación del género, de la autodeterminación jurídica de la identidad de género, ¿no? En segundo lugar, y muy brevemente haré un pasaje muy rápido, especial referencia para juristas y gente del ámbito de la abogacía o del ámbito jurídico que está en la sala, por los fundamentos constitucionales de la autodeterminación. Pilar dice que tengo una tesis, está en ciernes, todavía no o sea, está predepositada, le contaba antes aquí a un compañero, pero está aún pendiente de defender, espero que guay, ¿no? Y luego descenderemos a España para hacer una muy breve evolución, ver qué aspectos de la ley trans se han considerado o se han denunciado que son inconstitucionales y ahora mismo el Tribunal Constitucional tiene el reto o desafío de pronunciarse por primera vez sobre los requisitos objetivos para reconocer la identidad de género de las personas trans. Y luego, con ocasión de eso precisamente, y luego verán cómo lo intento conectar, desmontaré algunos mitos y bulos con muchos medios de comunicación, muchos recortes de prensa, tratando de, bueno, pues responder a esas cuestiones. Incluso invitaré a que ustedes pongan sobre la mesa otros muchos bulos, mitos o cosas que se han hablado y ustedes han podido ver en los medios de comunicación y que no tienen muy claro si son verdad o no, o en qué medida es cierto o no. Desde la perspectiva de tratar de hacer conocimiento colectivo y nada de, bueno, yo no voy a subir más a tarima, no me subo tampoco en la facultad, no lo voy a hacer aquí, o sea que no hay una historia aquí de verticalidad de ningún tipo porque me niego en rotundo, ¿vale? Y esto en el ámbito jurídico a veces cuesta. Bueno, pues este es el reto que tengo por delante o que tenemos por delante en este ratito, ¿no? En primer lugar, ¿de qué hablamos cuando decimos autodeterminación del género? Es decir, ¿de qué pretendo hablarles hoy? Hoy voy en este ratito a hablarles exclusivamente del reconocimiento jurídico de la identidad de género. Esto es lo que se ha traducido en nuestro país del derecho a la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, ¿no?
del reconocimiento del género, ¿no? Del cambio de la mención de sexo para que se vea reconocido jurídicamente la identidad de género. Y luego voy a hacer algunas precisiones terminológicas para no dar por hecho que todo el mundo pues, es consciente, aunque entiendo que la inmensa mayoría sabe más o menos de lo que estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de autodeterminación, la declaración de voluntad de la persona, esto es, la manifestación de la identidad de género de la persona, se convierte en el centro del procedimiento de rectificación registral de la mención de sexo. Esto es, el hecho de que yo declare ante un registro civil que mi identidad de género no se corresponde con la mención de sexo que figura ahí desde que yo nací, es el único requisito para que cambie una letra y por consiguiente cambie mucho de mi vida, ¿no? Eliminando otros requisitos médicos o probatorios que basan el reconocimiento en agentes externos, bien sean médicos, quirúrgicos, testigos, declaraciones notariales, todo eso no es autodeterminación del género. Autodeterminación del género es la declaración de voluntad del sujeto, de la persona trans, como centro del procedimiento. ¿De qué no vamos a hablar hoy? O no voy a hablar yo, que pueden hablar otras personas y seguro que van a hablar hoy aquí. Y aquí empiezo a desmontar algunos mitos. No vengo a hablar de tratamientos sanitarios de bloqueo de la pubertad, ni de hormonación cruzada, primero porque no tengo ni la más remota idea al respecto del ámbito sanitario, más allá de los posibles requisitos jurídicos para que las personas puedan, en función de la edad y un montón de cuestiones relacionadas con, especialmente las personas menores, entrar en este asunto, pero de eso no va la película mía. La película mía va del reconocimiento de la identidad de género basada en la autodeterminación. Por consiguiente, eliminando el requisito de tratamientos hormonales y diagnósticos médicos. Eso es la autodeterminación. Algunos no se han enterado todavía. Por eso creo que es interesante aclararlo. No vengo a hablar tampoco de las características cromosómicas, hormonales y corporales de las personas intersexuales. Se ha confundido mucho el debate entre personas intersexuales y personas trans. No es lo mismo una persona intersexual que una persona trans. Y a lo largo del tiempo también, incluso nuestra propia jurisprudencia, ha cometido muchos errores respecto a este tema y ha confundido habitualmente en sus antecedentes de hecho, describiendo perfectamente a una persona intersexual para luego confundirlo con una persona trans. No son lo mismo. Incluso en la ley hay un tratamiento diferenciado al respecto, a pesar de que algunos medios de comunicación hayan querido desinformar de manera totalmente interesada. Y tampoco voy a hablar de otras categorías que habitualmente vienen a confundirse con la identidad de género, como son la orientación sexual, es decir, esa atracción sexual, romántica, afectiva hacia otras personas, ni de la expresión de género. Vengo a hablar exclusivamente de la identidad de género, ¿no? Por tanto, después de aclarar muy claramente de qué vengo a hablar y de qué no vengo a hablar, vamos a hacer algunas precisiones terminológicas. No las voy a hacer yo, sino que me voy a basar en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional para que queden muy claras algunas de las definiciones, que me parece, bueno, podremos algunas cuestionar algunas de las cuestiones que a veces plantea el Tribunal Constitucional, pero a mí en este caso me van a servir para describir algunos elementos clave y como argumento de cierta autoridad en el campo en el que yo trabajo, ¿no? El Tribunal Constitucional ha definido la identidad de género como la identificación de una persona con caracteres definitorios del género que pueden coincidir o no hacerlo con el sexo que se le atribuye a la persona en virtud de los caracteres biológicos predominantes que presenta desde su nacimiento. Como la definición me parece que está medianamente bien, pero que tiene algunos aspectos que son cuestionables, me gustaría complementarla con la definición legal que parte de los principios de Yogyakarta, claves en este punto por cuanto, aunque no sea derecho fuerte, hard law, ¿no? Y que podamos entender que puede ser un derecho débil, que no ha sido aprobado por un órgano, digamos, un organismo internacional o cuestiones relacionadas, pero que los estados han creado su normativa y sus definiciones legales basándose en los principios de Yogyakarta, precisamente. Dice la ley 4/2023 que la identidad sexual o de género es la vivencia interna individual del sexo, tal y como cada persona la siente y autodefine, pudiendo no corresponder con el sexo asignado al nacer. Y además, a lo largo de esta ponencia, voy a utilizar un término que desde el activismo utilizamos como término paraguas y que el Tribunal Constitucional también ha utilizado como referencia en su jurisprudencia. Hablo de persona trans, denominación
omnicomprensiva de todas aquellas identidades de género que ponen de manifiesto una discrepancia entre esta y el sexo de la persona. Tribunal Constitucional, entrecomillado. Luego el Tribunal Constitucional se lía un poco y dice que engloba situaciones relacionadas con características físicas, modificaciones corporales, rectificación registral, incluso a veces sobre expresión de género. Esta sentencia habla específicamente de la expresión de género y habla de las personas trans en torno al asunto. En todo caso, me quedo con el uso de persona trans y por consiguiente no voy a utilizar términos como transexual o transgénero, que sé que la evolución normativa e incluso del propio activismo eran unos términos que se utilizaban muy a menudo, pero que entiendo también del análisis jurídico que ambos conceptos han terminado por confluir en ese término paraguas que es el de persona trans, ¿vale? Y en este punto también aprovecho que para trasladar alguna crítica respecto a algunas posiciones jurisprudenciales de magistrados, magistradas del Tribunal Constitucional que en ocasiones han dicho que no es lo mismo ser mujer, que ser mujer transexual, que ser mujer transgénero, y lo ha puesto sobre la mesa. Yo no entiendo la distinción desde el punto de vista estrictamente jurídico y desde la defensa de la autodeterminación del género. Hablo, por tanto, de persona trans. Dicho esto, voy a hablar de esto. Em, Quiero que hagamos todas un ejercicio ahora mismo. No les voy a hacer sacar sus documentos de identidad o cuestiones relacionadas, pero quiero que piensen en su documento de identidad, bien sea el DNI o bien sea el documento del número de identificación de personas extranjeras o cualquier documento identificativo que tengan, que siempre, o en la mayoría de los casos, no en todos los países, por cierto, tienen una letra. Una letra en la que mayoritariamente las personas cis jamás se habrán percatado pero que para las personas trans puede suponer un cambio significativo en lo que tiene que ver con la vivencia y el desenvolvimiento social, ¿no? Una F, una M en medio de nuestro documento de identidad. Digo, está, podríamos cuestionar, ¿debe estar en nuestro documento de identidad? ¿Qué aporta exactamente? ¿Qué aportaba antes y qué aporta ahora? Desde un punto de vista jurídico, ¿por qué debe estar esa letra ahí? Pero vengo a traer también otros elementos. Un carné de la Comunidad Valenciana, en este caso de la Generalitat Valenciana, que fruto de su normativa permite la adaptación documental a los efectos autonómicos para las personas trans e incluso reconoce de repente no una F, no una M, sino no binario dentro de su documento de identidad. Incluso en los documentos de la solicitud del número de identidad de personas extranjeras se reconoce la posibilidad de marcar la letra X y puede aparecer la letra X, em, entendiendo ello como un sexo indefinido. Y dice el formulario, esta casilla solo podrá marcarse por aquellas personas que lo tengan reconocido en su país de origen. Esto es, que si las personas extranjeras ven reconocido un tercer género posible en su país del que es nacional, también en España puede figurar una X en su número de identificación de personas extranjeras. No así, por cierto, en el DNI. No puede figurar una X porque nuestro ordenamiento jurídico, ni siquiera con la autodeterminación, reconoce por ahora a las personas no binarias o a las personas de un tercer género posible. Dicho esto, vamos a centrarnos en el asunto. Hablamos de el debate que se ha generado en torno a la ley trans, a la conocida como ley trans, la ley 4/2023 de 28 de febrero, que ha establecido la autodeterminación del género de las personas trans. La posibilidad, por tanto, de modificar en el registro el sexo inscrito en el momento del nacimiento y, por consiguiente, los documentos de identidad para el que en lugar de una M aparezca una F o en lugar de una F aparezca una M. Sé que me estoy liando para hacer una introducción muy profunda respecto a lo que voy a hablar, pero créanme que voy a llegar a puerto en algún momento. Bueno, vamos ya con el punto segundo, ¿no? Los fundamentos constitucionales de la autodeterminación del género. En este punto quiero parar para hablar un poco de la Constitución, que puedo entender que nos genere un cierto, incluso a mí, esto no lo diría nunca en la Facultad de Derecho, pero puede generar un cierto a priori rechazo. Un cierto rechazo porque la Constitución ha sido utilizada en ocasiones como un elemento, un bloque que se tira de unos a otros con lecturas parciales para decir que este artículo me beneficia por un aspecto concreto, o sea, este aspecto no, me siento identificado o no me siento identificado con la Constitución. Yo parto de
la defensa de que el constitucionalismo nace para defender la existencia, por ejemplo, de derechos fundamentales para las personas como instrumentos de defensa frente a quienes ejercen el poder, como una forma de proteger, por tanto, los colectivos minoritarios también. Y siempre que abordo esto con mi alumnado, por ejemplo, les planteo un ejercicio sencillo. Todas hemos usado en algún momento en un documento PDF o en cualquier norma esto del control F, comando F para quienes tengan Mac, ¿no? Y les pido que busquen en la Constitución identidad de género, orientación sexual, transexual si quieren, transgénero, expresión de género, yo qué sé, LGTBI, lesbiana, gay, trans, bisexual. Y en todos los casos la respuesta del documento, con un sonidito que no voy a atreverme a hacer, va a ser su procesador de PDF les dirá que finalizó su búsqueda sin ningún tipo de respuesta. ¿Significa esto que la Constitución no tenga ningún tipo de protección para las personas trans o para las personas LGTBIQA+? ¿Significa esto, por tanto, que desde una lectura originalista del texto constitucional no quepa una autodeterminación del género en nuestro marco constitucional? Bueno, ahora viene una parte de chapa que voy a pasar como muy rápido para contar un poco por qué yo entiendo que la autodeterminación del género sí encaja en la Constitución, desde algunos aspectos, además, y desde la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional. En primer lugar, la Constitución Española de 1978 tiene algunos artículos que sirven de base para encajar de forma indirecta la identidad de género, las personas trans, la protección jurídica de esa condición o circunstancia personal o social, ¿no? En primer lugar, el artículo 10.1 de la Constitución habla de la dignidad y del libre desarrollo de la personalidad, fundamentos del orden político y de la paz social. Y está en el pórtico de entrada del título primero de la Constitución, como fundamentos, por tanto, de los derechos fundamentales que la Constitución reconoce, ¿no? En segundo lugar, la igualdad. La igualdad del artículo 14, que es la que siempre defendemos, ¿no? Dice la Constitución, todos los españoles, voy a decir todas las personas, para no utilizar ese masculino genérico habitual de nuestra Constitución. Todas las personas son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de... No te preocupes. Y hay un conjunto de circunstancias o condiciones personales o sociales. Y el 9.2, que habla de que las instituciones públicas, que los poderes públicos tienen el deber o el mandato constitucional de remover los obstáculos que impidan o dificultan la igualdad real y efectiva de las personas en la vida social, política, económica y demás. Por ahora no les estoy hablando de personas trans, pero creo que se me va viendo el plumero, si me lo permite. Y el artículo 18 como un elemento clave en conexión con los anteriores en relación con el derecho a la intimidad, el derecho fundamental a la intimidad de las personas, o utilizando el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el derecho a la vida privada y familiar, en conexión con esos elementos que hemos hablado anteriormente. Pues bien, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha conectado estos elementos en una, voy a ser súper antiacadémico, coctelera jurídica y ha dicho muy claramente que aunque la identidad de género no esté en nuestra Constitución, en el control F que dije antes, está. Y pongo algunos ejemplos. En realidad, la jurisprudencia constitucional a este respecto es más bien pobre por ahora. Creo que por muy poco tiempo, fruto de lo que les voy a contar después. Pero nuestro Tribunal Constitucional, en una sentencia del año 2008, dijo que si bien la condición de transexual no aparece mencionada expresamente en el artículo 14, es, y abro comillas, no me quiero poner como Rajoy con lo de fin de la cita, pero es indudablemente una circunstancia incluida en la cláusula cualquier otra condición o circunstancia personal o social a la que debe ser referida la interdicción de la discriminación, a la vista de que también se trata de, abro comillas de nuevo, una diferencia históricamente arraigada y que ha situado a las personas trans tanto por la acción de los poderes públicos como por la práctica social en posiciones desventajosas y contrarias a la dignidad de la persona que reconoce el artículo 10.1 por los profundos prejuicios arraigados normativa y socialmente contra estas personas, considerando notoria la posición de desventaja social y en esencia de desigualdad y marginación sustancial
que históricamente han sufrido. La interpretación evolutiva del Tribunal Constitucional, por tanto, desde 2008, incluye la identidad de género, la mete por ahí, en el artículo 14 de la Constitución. En segundo lugar, esta sentencia de la que luego les hablaré, del año 2019, que seguro a algunas les suena porque supone un cambio radical, especialmente para las personas menores trans y el reconocimiento de su identidad, viene a decir cosas que son aún más importantes a este respecto. Y dice, establecer la propia identidad no es un acto más de la persona, sino una decisión vital en el sentido que coloca al sujeto en posición de poder desenvolver su propia personalidad, lo que implica, dice el Tribunal Constitucional, que cualquiera que se vea obligado a vivir a la luz del derecho conforme a una identidad distinta de la que le es propia, sobrelleva un lastre que le condiciona de un modo muy notable en cuanto a la capacidad para conformar su personalidad característica y respecto a la posibilidad efectiva de entablar relaciones con otras personas. Por tanto, aborda el derecho a la identidad de género desde la perspectiva del derecho fundamental a la intimidad. La sentencia es mucho más larga y les invito a profundizar en ella, ¿no? En esta última, del año 2022, penúltima en realidad, porque tengo otra ligeramente distinta, pero que tiene que ver con este asunto, el Tribunal Constitucional desarrolla lo que dijo en 2008 y dice que la identidad de género es una circunstancia que tiene que ver con el libre desarrollo de la personalidad, íntimamente vinculada al respeto de la dignidad humana, y este rasgo de la identidad, esto está entrecomillado, cuando no se ajusta a parámetros heteronormativos clásicos, es decir, allí donde identidad de género y sexo de la persona no son absolutamente coincidentes, puede ser el individuo acreedor de una posición de desventaja social históricamente arraigada de las que prohíbe el artículo 14 de la Constitución. Y por último, esta sentencia del año 2024 respecto a la ley catalana que modifica la ley de violencia contra las mujeres, de violencias machistas, ¿no? Y que fue recurrida por el Grupo Parlamentario Popular, bueno, por más de 50 diputadas y diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, porque reconocía a las mujeres transgénero, decía exactamente, transexuales y transgénero, incluso sin rectificación registral, como posibles beneficiarias de los servicios autonómicos de protección de las mujeres víctimas de violencia de género. Y el Partido Popular consideraba que eso no se ajustaba a la Constitución por cuanto la comunidad autónoma había vulnerado la competencia exclusiva del Estado para establecer cómo se podía cambiar de sexo, desde el punto de vista registral, ¿no? Pues el Tribunal Constitucional dijo, no solo avaló esa normativa y dijo que no había vulneración competencial alguna, sino que dijo que en la norma simplemente el objetivo era reconocer como víctimas de la violencia machista a las mujeres trans con o sin rectificación registral, con o sin rectificación registral, a los solos y exclusivos efectos de hacerlas destinatarias de un conjunto de medidas de carácter asistencial que buscan una reparación integral del daño sufrido, pero sin interferir en modo alguno en legislación penal en materia de violencia de género, que era una de las cosas que decía por ahí el Partido Popular, adelantándose a algunos de los mitos, bulos y barbaridades que se dicen en la actualidad, o al asunto de la rectificación registral del sexo. Bueno, después de la chapa, yo les avisé, eh, después de la chapa, que me parece sumamente importante, este elemento clave, esta última sentencia, es clave porque viene a constatar la, a mi juicio, constitucionalidad de todas las leyes autonómicas, porque en nuestro Estado, las comunidades autónomas se adelantaron al Estado casi una década en el reconocimiento de la autodeterminación del género de las personas trans, empezando por Andalucía, siguiendo por Cataluña, continuando por Extremadura y siguiendo con todas las demás hasta llegar a pues, Castilla-La Mancha, País Vasco y luego, bueno, olvidémonos de la Mancha de la Comunidad de Madrid. Ella, el Tribunal Constitucional, pronto dirá algo sobre eso. No sabemos en qué sentido. Por último, el artículo 10.2 dice algo que es clave de la Constitución. Dice, los derechos fundamentales que la Constitución reconoce deben interpretarse a la luz del derecho internacional de los derechos humanos. Y esto no es baladí, porque según algunos autores, esto hace que el título primero de la Constitución esté permanentemente inacabado. Esto es, que lo que digan al respecto los organismos internacionales de derechos humanos, digamos, el derecho internacional de los derechos humanos,
es clave para cómo interpretamos evolutivamente el contenido de la Constitución. Y para ello hay que prestar especial atención a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que han hecho un reconocimiento progresivo del derecho a la identidad de género. Dicho esto, un mapa. Esta es la situación del reconocimiento jurídico de la identidad de género en el mundo. El mapa es de ILGA, de la International Lesbian and Gay Association, y tiene un mapa actualizado que recomiendo visitar porque es muy importante respecto a un estado de la situación. Los países en azul más fuerte tienen autodeterminación del género. Los de azul más flojos son estados descentralizados políticamente, estados federales, donde varía la situación en cada uno de los casos. Por eso vemos a Estados Unidos en ese azul clarito, que depende de cada caso, aunque algunas competencias son federales y ya hemos visto algunos retrocesos al respecto. En naranja muy bajito. Otros requisitos probatorios, donde vemos, por ejemplo, a Francia, donde se piden testigos, declaraciones pues, que prueben que la persona tiene esa identidad. En naranja un poquito más, requisitos médicos, vemos ahí al Reino Unido, requisitos médicos no quirúrgicos. En naranja más fuerte, requisitos quirúrgicos y o de esterilización forzosa para que las personas vean reconocida su identidad. Y en gris o negro o la nada, que son la mayoría, por cierto, ¿eh? El no reconocimiento de la identidad de género, que habitualmente, por cierto, viene acompañado de la criminalización y persecución de las personas trans. Países que reconocen la autodeterminación del género, que es, reitero, de lo que yo les venía a hablar aquí. Todo esto. Aquí había un montón de banderitas preciosas que yo me curré ayer por la tarde, pero que no se ven, no pasa nada, yo lo integro perfectamente, pero era precioso, ¿eh? Bueno, desde Argentina 2012 hasta Alemania 2024, más de una quincena de países y algunos seguro falta dentro de este listado y hay algunos autores que incorporan a otros estados que han establecido la autodeterminación. Quédense con esto porque luego voy a rebobinar, ¿vale? Luego voy a rebobinar. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cuál es la historia de nuestro país en el reconocimiento jurídico de la identidad de género? Muy rápidamente, y en imágenes, sin texto, que es que antes me dijeron los compañeros técnicos que cometo el primer error, pero que siendo jurista es imposible no hacer, que es que poner mucho texto en unas diapositivas. Pues venga, ahora solo fotos. Venga, va, ahora rápido. Esto es una colonia agrícola penitenciaria, en Tefía, en Fuerteventura. Aquí se enviaba a las personas trans y a las personas homosexuales porque se equiparaba a las personas trans a los hombres homosexuales durante el franquismo y mucho antes con otras muchas penas de prisión o muchas, o sea, estábamos en ese blanco y negro que se veía antes. em, y se enviaba a esas personas porque, desde luego, no se reconocía la identidad de género ni se reconocía a las personas trans. El Tribunal Supremo decía que las personas transexuales eran el tipo más radical y rancio de la homosexualidad en su sentido más terrible. Y esa imagen en blanco y negro es importante, pero no solo quiero poner esa imagen en blanco y negro. Voy a poner otra que además ustedes deben conocer muy bien. El blanco y negro siempre tiene una pizca de color. Si me permiten, déjenme tomarme esta licencia, ¿no? Ramblas de Barcelona, 26 de junio de 1977, las mujeres trans toman la delantera de una lucha por el orgullo LGTBIQA+, y dicen que no tienen miedo, que son, y luchan por la derogación de la ley de peligrosidad y rehabilitación social, y luchan por la derogación de la persecución penal de la cirugía transexual en aquel momento, ¿no? No me quiero olvidar de esas luchas, porque son clave para los avances sociales, no lo digo yo, lo dice Mestre y Mestre, luego lo vemos en la bibliografía, que es para mí una referente brutal. En 1983 se aprueba una reforma del Código Penal que, de manera expresa, viene a despenalizar la cirugía de cambio de sexo. Me puede parecer baladí, después de la derogación, por cierto, de la ley de peligrosidad y rehabilitación social. Se deroga la penalización de la cirugía de cambio de sexo y se exime de responsabilidad penal en la comisión de un delito de lesiones a quienes practicaran la cirugía transexual realizada por facultativo cuando mediara consentimiento libre y expreso de la persona afectada. Digo, en la actualidad nos puede parecer un elemento muy estereotipado de lo que tiene que ver con las personas trans, ¿no?
Pero ahora veremos que la cirugía transexual se va a convertir en el primer requisito marcado por el Tribunal Supremo para reconocer la identidad de género y cambiar, rebobino, la letrita del documento de identidad. En esa sentencia, en la de 1987, en la que el Tribunal Supremo en bloque y en pleno, con algunos votos particulares y demás, pero en pleno, dice que basándose en el libre desarrollo de la personalidad, de la que hablábamos antes, se debe reconocer a las personas transexuales, abro cierro comillas, el derecho a ver reconocida su identidad de género, si bien no de forma plena, pero sometiendo los requisitos quirúrgicos. Esto es, solo se reconocía a las personas transexuales que hubieran accedido a una cirugía transexual completa. 1987. Tuvieron que pasar varias décadas después para que en 2007 se cambiara los requisitos para el reconocimiento jurídico de la identidad de género. En 2007 vemos esa imagen y es la Ley 3/2007 de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, que permitió reconocer la identidad de género de las personas trans siempre y cuando, y esto seguro que muchas lo han vivido y sufrido, pasaran por un diagnóstico de disforia de género y un tratamiento hormonal durante 2 años para la adaptación del cuerpo a las características propias del sexo reclamado. 2007. Esto permitió, y fue un avance muy significativo, que permitió que muchas personas trans vieran reconocidas un cambio fundamental en una letra del DNI que lo cambiaba todo, y que lo sigue cambiando todo porque es el reconocimiento de un derecho de la personalidad básico de las personas. Un derecho humano fundamental, a mi juicio. Y vemos ahí a Guillem Montoro, primer concejal trans de Paiporta, un hombre trans, que, bueno, pues en el momento de sacar ese DNI, saca esa imagen de felicidad. Esto de la felicidad no es baladí, la búsqueda de la felicidad como un elemento propio del constitucionalismo también, aunque sea muy idealista y me suena un poco Mr. Wonderful, me lo permiten, ¿vale? Tengo que romper de vez en cuando porque los veo muy serios y... En 2019 llega esta sentencia clave, de la que ya les he hablado, en la que, fruto de esa ley del 2007 que impedía a las personas menores, a pesar de ser un avance muy significativo, impedía a las personas menores acceder a la rectificación registral, el Tribunal Constitucional dice que esa exclusión de las personas menores es inconstitucional, por cuanto, y esto por cierto desmonta algunos bulos, las personas menores de edad con suficiente madurez y situación estable de transexualidad deben poder acceder a la rectificación registral. Y esto cambió la vida de muchas personitas, muchas criaturas que vieron reconocidas por fin su identidad de género. Y la argumentación, la que dije antes, cualquiera que se vea obligado a vivir conforme a una identidad de género que no es propia, se ve sometida a una vulneración de su intimidad. Y el Tribunal Constitucional declara inconstitucional este asunto y no marca límites de edades, ni en lo alto ni en lo bajo. Dice que las personas con suficiente madurez y situación estable de transexualidad. Esto es clave para lo que comentaré después. Y por último, esta imagen. En el año 2023, ¿no? Cuando se conquista al fin la ley 4/2023, conocida como ley trans, en el Congreso de los Diputados, ¿no? Fíjense que de nuevo vuelve a aparecer la imagen colectiva de un montón de gente del activismo que luchó por esos derechos. Me he eliminado algunas imágenes en blanco y negro que seguro a ustedes se le ha venido a la cabeza y seguro que se le han venido a la cabeza a las personas trans respecto a los borrones que algunas personas que dicen que eran borradas estaban intentando hacer respecto a las personas trans. No voy a citar algunos pasajes en blanco y negro, porque ahora vamos a ver algunos bulos y mitos y así levanto un poco el ambiente. Pero bueno, esta es la historia de la evolución del reconocimiento jurídico de las personas trans y seguro que a muchas de ustedes se le han venido a la cabeza otras imágenes que son clave para esta cuestión. Una breve selección aquí, ¿no? La ley 4/2023 de 28 de febrero, ya viene un montón de texto, disculpen otra vez, establece un régimen de legitimación diferenciada en función de las edades. A los menores de 12 les impide acceder a la rectificación registral, y esto es sumamente cuestionable. A las personas entre 12 y 14 años las obliga a pasar por autorización judicial a través de sus representantes para ver reconocida su identidad. Este es el derecho vigente. A las personas entre 14 y 16 les permite acceder por sí mismas, asistidas por sus representantes legales.
A las personas con discapacidad les plantea pues, medidas de apoyo que en su caso puedan precisar, y a las personas de 16 en adelante les permite acceder por sí mismas y con plena capacidad. De tal forma que se genera como una suerte de semáforo de la legitimación en el acceso a la identidad de género, reconociendo una capacidad progresiva de las personas menores, presumida, evidentemente, por el legislador, por los órganos legislativos, en el seguimiento de su edad, ¿no? En el avance de su edad. Y aquí el procedimiento, que yo voy a resumir muy brevemente, pero que aquí hay mucha letra y lo sé, voy a poner a disposición la presentación, me dijo Pilar, para que puedan profundizar, veo que sacan fotos y tal, no se preocupen, la van a tener a disposición. Pero en todo caso, vemos que el procedimiento se basa ahora frente a esa ley que establecía 2 años de hormonación obligatoria, diagnóstico psiquiátrico de disforia de género o psicológico y ese tipo de cuestiones. En la actualidad se basa en una doble comparecencia en la que la persona manifiesta su voluntad de rectificar la mención relativa al sexo en una primera ocasión. En un plazo máximo de 3 meses vuelve a acudir al registro tras haberle informado de, bueno, los efectos, consecuencias de la rectificación registral, y en un plazo máximo, se entiende, en total, desde la primera hasta la última, de 4 meses, tendrá reconocida su identidad de género frente al régimen anterior, de un modo rápido, transparente, accesible en el acceso al reconocimiento de la identidad de género. Pero quiero centrarme en algunas cosas que algunos sectores de la sociedad en blanco y negro, ¿sí? eh, decían que no iba a poder ser posible, ¿no? En la primera comparecencia dice: el encargado velará porque no se produzca fraude de ley o abuso de derecho. Y algunos decían: es que esto no se puede hacer. Porque si eso forma parte del interno de la persona, es imposible que se pueda. Pues que me digan a mí el más de centenar de autos que me he tenido que leer para la tesis, ¿de dónde salen? De autos en los que se puede denegar la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas por haber detectado fraude de ley o abuso de derecho. O sea que es posible denegar esa realidad. Y ahora profundizaremos en el asunto del fraude, ¿no? Muy brevemente, ¿por qué se ha planteado que esta ley es inconstitucional con esto que yo he comentado? Frente a la ley, se plantearon dos recursos de inconstitucionalidad, uno por parte de Vox y otro por parte del Partido Popular. Simplifico mucho, más de 50 diputadas y diputados. Y pongo ahí también que hay otra norma recurrida, que es la Ley de Canarias, la única norma autonómica, además de la de la Comunidad de Madrid, pero que va en otro sentido, blanco y negro, recuerden. La Ley de Canarias, que es la única que ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional por cuestiones competenciales y otros adelantados respecto a la ley estatal. Dos motivos básicos. Voy a resumir los recursos de ciento y pico páginas de estos dos partidos políticos respecto a por qué la autodeterminación del género es inconstitucional. Uno, dicen: permitir que las personas trans puedan ver reconocida su identidad de género sin necesidad de acreditar mínimamente su situación de incongruencia de género vulnera múltiples derechos de las mujeres, habla de igualdad, de intimidad, de integridad, bueno, de un montón de derechos, y el principio de seguridad jurídica, por una cosa terrible que ahora voy a contar en plan chapa: la inalienabilidad del Estado civil, la indisponibilidad del Estado civil, y todo lo que tiene que ver con que la ley abre la puerta al fraude respaldado legalmente, dicen los recursos. Y dos, legitimar o permitir la legitimación de las personas menores entre 14 y 18 años para tramitar el procedimiento de rectificación registral del sexo sin necesidad de acreditar judicialmente madurez y estabilidad, vulnera los derechos de los padres, el interés superior del menor y también la seguridad jurídica. Esas dos cuestiones, por tanto. Los recursos son mucho más amplios porque se centran en otras cuestiones: la prohibición de las terapias de conversión, las medidas en el ámbito educativo, pero me centro en estos dos aspectos porque ya les dije de qué vengo a hablar y no me puedo ir porque entonces ya se me duermen definitivamente, ¿no? O sea que esos dos aspectos. Yo podría ahora aquí empezar a sacar un montón de autores, doctrina, jurisprudencia y cosas así, pero entonces no. Porque a mí me habían dicho, y yo le insistía mucho a Pilar, de qué perfiles de personas tenemos aquí en la sala, y sé que hay perfiles jurídicos, pero también que no tienen ganas de escuchar que pues unos autores allí o unas autoras en un determinado momento dijeron algunas cosas. Así que, en tanto que yo entiendo que esta norma sí que es constitucional y que encaja en la Constitución, la mejor forma que tengo para demostrar, entre comillas, y de una manera
pues distendida y divulgativa. La norma constitucional es desmontar algunos bulos y mitos sobre una conquista, a mi juicio, constitucional. ¿Por qué? Porque el recurso o los recursos de inconstitucionalidad vienen a reproducir en realidad algunos de esos mitos, bulos y desinformaciones que los medios de comunicación han publicado, algunos colectivos en blanco y negro han difundido y que vamos a hacer muy brevemente un recorrido por ellos en el tiempo que me queda, que no creo que sea mucho. No, no es mucho. De Suecia al Reino Unido, los países que se arrepintieron de su ley trans. Carmen Calvo, la autodeterminación del género no existe en ningún país ni cabe en la ley. ¿Recuerdan que dije que iba a rebobinar? Podría ser el ruidito este, pero a Carmen Calvo, que es profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba, se le olvidaba la lista de países, no estuvo aquí en el proyecto Trade, no se metió en el proyecto y no se enteró de que había más de una quincena de países antes que España que habían reconocido la autodeterminación. Reino Unido no está en este listado, porque Reino Unido jamás ha reconocido la autodeterminación del género. Nosotras copiamos la ley del Reino Unido de 2004 que sigue vigente en 2007, ya hemos pasado página de eso. Suecia, Finlandia, ¿no estarán después de España en el reconocimiento de la autodeterminación junto con un país nada sospechoso de socialcomunista como es Alemania? Eh, ¿No cabe en ningún país? En fin, no hay palabras. No existe en la ley y luego los que se arrepienten, que esto es un término además muy a menudo. Ninguno de los países que han establecido la autodeterminación jurídica de la identidad de género. Reitero que no estoy hablando de tratamientos sanitarios ni de menores, ni estoy hablando de nada de eso, por favor. Volvería a la primera diapositiva de nuevo para decirles que no estoy hablando de eso, que estoy hablando de la autodeterminación jurídica de la identidad de la eliminación del requisito de tratamientos hormonales y diagnósticos para acceder al cambio en la letrita. De eso. Ninguno se ha arrepentido. Hay uno que lo está intentando ahora. Es Argentina. Blanco y negro, ¿vale? Dos, los casos de fraude más escandalosos que ha provocado la ley trans en España. La Cabo Roberto y el agujero negro del cambio de sexo de 38 militares y policías en Ceuta y Melilla. Los cambios de sexo se multiplican por 4 con la ley trans, más de 10.000 personas en los últimos 2 años, ¿no? Esto de que el fraude es hiper mega ultra masivo. Algunos colectivos en blanco y negro dicen el fraude es la ley. Una estadística que voy a traerla porque no tengo miedo de ocultarla. Un aumento muy significativo en el reconocimiento de la rectificación registral del sexo, ¿no? En el año 2022 hubo 1.306 cambios de sexo y a partir del año 2023, no creo que haya sido casualidad, se dispara, ¿no? Masivamente. 5.000 y pico en el 23, 5.000 y pico también en el 24. Si pensáramos que el motivo es el fraude, ¿verdad? Claro, veríamos que que se disparan las estadísticas terriblemente y que la inmensa mayoría de esas 5.000, 10.000 personas son mujeres trans, porque los hombres trans no van a acceder a ningún tipo de beneficio. Fraude, ¿no? Se entiende que hay hombres, dicen algunos sectores, hay hombres que se hacen pasar por mujeres trans para obtener determinados beneficios jurídicos, entiendo, beneficios jurídicos, o eludir determinadas penas en el ámbito, por ejemplo, de la violencia de género o cuestiones relacionadas. Bien, los hombres trans no pueden perseguir ningún caso de fraude en este punto, ¿no? Porque no habría ninguna medida, se dispararían. Habría un 80% de mujeres trans. ¿Cambiaría la cifra significativamente? Pues no. Un 60% de mujeres trans, un 40% de hombres trans. Y si vemos hacia atrás, la estadística es igual. Un 60% de mujeres trans, un 40% de hombres trans. La pregunta es, Sergio, me lo van a decir, ¿eh? ¿Me estás queriendo decir que no hay fraude? Claro que hay fraude. Sí. Y hay fraude de ley. Y hay denuncias falsas de violencia de género. Y hay fraude en las becas. Y hay fraude fiscal. No sé si vieron lo del Rey, Revilla y toda esta movida. ¿Hay fraude? Sí. Sin duda alguna. Ahora, ¿el fraude es masivo? Esas 10.000 personas que están ahí, ¿están cometiendo fraude? Muchas de ellas. Miren, es un absurdo que no cabe en ningún punto, ¿no?
Primero porque sería negar que las personas encargadas de los registros civiles no tienen la capacidad para detectarlo, ¿no? Segundo, segundo porque no sé si entendemos por qué puede haber un aumento. Mientras que antes se te exigía pasar por un psiquiatra o un psicólogo para ver reconocida tu identidad de género y que te llamaran, perdón, ¿eh? Enfermo, enferma mental, de acuerdo con un manual diagnóstico que ya no existe, y pasar por 2 años de hormonación, que a lo mejor a ti ni te apetecía en lo más mínimo pasar por ese tratamiento hormonal, ahora no. De repente, antes no iba al registro civil para ver reconocida mi identidad y ahora sí. ¿Hay fraude? Sí, en todo. Y hay formas de prever mecanismos para la persecución del fraude. Y la ley es mejorable en la persecución del fraude. Sí, lo digo. Debería seguirse el mecanismo de la ley belga, por ejemplo, que el Ministerio Fiscal forme parte del procedimiento de rectificación registral, que tenga que dictaminar obligatoriamente, que se facilite una mayor intercomunicación entre oficinas del registro e incluso que se limite en algunas ocasiones el lugar o la oficina del registro donde se debe presentar las solicitudes. Esto es posible también. Hay fórmulas de prevenir el fraude, pero el fraude, quiero decir, hay fraude, hay matrimonios de conveniencia, eliminemos el matrimonio. Hay fraude en las becas, eliminemos las becas. Hay denuncias falsas de violencia de género, no protejamos a las mujeres frente a las violencias machistas. No parece, ¿no? Protejámonos frente al fraude, persigamos el fraude de unos indeseables que intentan burlarse de la lucha colectiva de las personas trans. No lo digo yo, lo dicen los jueces que han redactado los más de 100 autos que deniegan, y era posible, la rectificación registral del sexo a esos hombres trans que se hacen pasar por esta cuestión. Pero la pregunta es, Susana Griso y toda esta gente que han empezado a ver estos casos del el Cabo Roberto y toda esta gente, ¿ha comprobado el cambio de la letra del DNI? Y aunque lo hubiera hecho, voy a confiar en la capacidad profesional de periodistas o personas que están ahí, vale. Pero ha comprobado y ratificado que han conseguido los beneficios que pretendían con el cambio, es decir, han conseguido un puesto en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, fruto del cambio. ¿Han eludido una pena de prisión de violencia de género? No sé yo, eso no lo tengo tan claro. Las dudas que plantea la ley trans, sé que me están diciendo que ya se acabó. Los baños, no, no, tú no, tú. Me lo dicen por aquí atrás. Los baños, las cárceles, el deporte. Un condenado por violar y matar a su prima cambia de sexo y pide el traslado a una cárcel femenina. En las cárceles se podía desde el año 2006, una instrucción, sin necesidad de rectificación registral. Problema masivo al respecto, ¿no? Desde 2006. No, no lo empezamos a escuchar el otro día. Los baños. Y cuando yo comparto un baño con un chico, ¿qué pasa? Es que soy gay yo, ¿eh? Quiero decir, vamos a dar por hecho que hay hombres que se hacen pasar. No sé si han ido al baño, les han pedido el DNI antes de entrar, para ver la letra, ¿eh? La M o la F que sale allí. Si se lo han pedido, por favor, díganmelo, porque a mí nunca me lo han pedido. O sea, que un hombre tiene que pasar por una rectificación registral para vulnerar la indemnidad sexual de una mujer. Y el deporte, exceptuado, artículo 26.3 de la ley, no tengo nada más que decir. No es competencia del Estado, es competencia del ámbito internacional, Comité Olímpico Internacional, un montón de cuestiones en el ámbito internacional, reitero. No de este punto, y de nuevo, nos saldríamos de lo que yo he venido a hablar aquí. A los 13 años creí que era trans, me equivocaba, fui abusada y huida de mi cuerpo. La ley trans, ojo con esto de Vox Populi, perdón que no he puesto los medios, pero este es tremendo, ¿eh? La ley trans aprobará la modificación genital de niños de 12 a 16 años en base a su madurez. Madre mía. Em, yo ya dije de lo que venía a hablar. La ley trans prohíbe requisitos médicos para el acceso a la rectificación registral del sexo. No regula nada respecto a tratamientos sanitarios, hormonales, quirúrgicos de personas trans. Y eso que Vox Populi ha cogido por usar mal el control F, si fueran mis alumnos los habría suspendido, es sobre las personas intersexuales a las que se mutilaba genitalmente desde que eran recién nacidos. Eso no les importaba, esa vulneración flagrante de derechos humanos. Y en cuanto a los menores, el legislador lo único que ha hecho es establecer tramos de edad, como ya lo hacía para, pues, otorgar testamento, conducir ciclomotores, casarse, muchas otras cuestiones respecto a la realidad. Pero en este caso con las personas trans. Podríamos incluso dudar de que se haya impedido a las personas menores de 12 años acceder a la rectificación registral del sexo, de acuerdo con la jurisprudencia en la que eso se venía reconociendo.
pero parece que lo que ha hecho es trasladar esa presunción de madurez y capacidad progresiva a la ley, lo que el Tribunal Constitucional no podía hacer, pero que sí puede hacer los órganos legislativos. Podría seguir, ¿eh? Yo sé que aquí justo se me llegaba el tiempo, pero es que claro, yo me podía poner y seguir 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 y seguir. Lo haría imposible. Hay muchísimos más bulos, sobre todo me preocupa el de el borrado masivo de las mujeres, que es este de Feministas de Cataluña, ¿no? Borra los avances, quedan en papel mojado los derechos de las mujeres con la ley trans. El Tribunal Constitucional, cuando se aprobó el matrimonio igualitario entre parejas del mismo sexo, 2012, dijo, reconocer el derecho de las parejas del mismo sexo a casarse no impide en ningún caso a quienes no lo son contraer matrimonio, salvo que no quieran parecerse a los homosexuales que se están casando. Pero es su rollo. Por tanto, y en palabras de Cámara Villar, reconocer derechos a unos no borra derechos a otros. Máxime teniendo en cuenta que las personas trans, según estudios estadísticos, representan el 0,3 o el 0,6% de la población. ¿Puede el 0,3% de la población borrar al más del 50% de la población? Yo no tengo ni idea, pero yo lo dejo ahí, ¿no? Conclusiones para ustedes. Sobre todo me preocupa esto. Las personas trans en la diana del odio y de la desinformación. Esto que estamos viendo con Donald Trump en Estados Unidos. ¿Por qué se ha utilizado a las personas trans como un chivo expiatorio para coger a un colectivo vulnerable y hacerlo aún más de la mano de esta desinformación? Y termino con algunas consideraciones finales. Reconocimiento tardío de los derechos de las personas trans, de la criminalización a los requisitos quirúrgicos, luego requisitos médicos y finalmente autodeterminación, gracias a la lucha colectiva. La autodeterminación se corresponde con el sistema más cercano al derecho internacional de los derechos humanos y a mi juicio es plenamente constitucional, pero pongo un asterisco. El Tribunal Constitucional tiene que pronunciarse sobre esto y será una oportunidad histórica para que se pronuncie sobre un asunto clave y pueda añadir yo más sentencias a la chapa jurídica que les eché antes. 3. La autodeterminación del género no vulnera los derechos de las mujeres. Reconocer derechos para unas personas no quita los derechos de otras, ni tampoco el principio de seguridad jurídica que debe ceder frente a la necesidad de proteger a un colectivo vulnerable. Esto no lo digo yo, lo dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 4. La regulación legal de la legitimación de las personas menores entre 14 y 18 años responde al reconocimiento de su capacidad progresiva en función de la madurez y solo los órganos legislativos tienen capacidad para fijarlo sin necesidad de requerir autorización judicial, que ya lo contaba hace un segundo. Y quinto y último, el clima de desinformación social hacia las personas trans ha aumentado su situación de vulnerabilidad, las ha colocado en la diana del odio y ha impedido prestar atención a otros asuntos acuciantes que yo tampoco he tenido tiempo hoy de abordar aquí, como es el reconocimiento de los derechos de las personas no binarias, de las personas extranjeras que se han quedado fuera, de las personas menores de 12 años que tampoco han entrado, creando falsos problemas que realmente no existen y que se reducen a una realidad que algunos y algunas dicen, eso que está diciendo pues es la nada más absoluta, pero es que los derechos de las personas trans son derechos humanos. Y termino, de nuevo, incluso en el blanco y negro hay algo de color. Incluso en esa lucha en blanco y negro de 1977 hay algo de color. De eso a lo que hemos tenido ahora, el reconocimiento de la autodeterminación del género, hay una línea que tiene que ver con la lucha colectiva. Hay una línea que tiene que ver con que las medallas que algunos intentan colocar respecto a la autodeterminación del género no son tales. Las medallas, en su caso, para quienes tienen un mayor margen de libertad fruto de la lucha colectiva. Del blanco y negro al color, porque los derechos de las personas trans son y seguirán siendo, le pesen a quien le pese y a quien quiera seguir en blanco y negro, derechos humanos. Muchas gracias. Bueno, ven que no exageré la presentación, no exageré. Entonces,
sé que hay necesidad de café, pero también hay necesidad de preguntas. Entonces, como hemos comenzado con 15 minutos de retraso, ¿no? La tolerancia, digamos, la tolerancia de café, ¿no? ¿Aguantamos 15 minutos o sí? Entonces, mira, yo para gestionar mejor el tiempo, yo lo que haría es una ronda de preguntas, todas juntas, las preguntas, lo más breves posible, de manera que tú puedas hacer una ronda de respuestas todas juntas, porque si no, luego no alcanzamos. ¿Sí? ¿Te parece bien como método? Pues muy bien. ¿Quién querría hacer preguntas? Aquí. Vale. Bueno, son dos, pero son muy cortas. La primera es que has mencionado que en algunos países del mundo es obligatoria una esterilización forzosa y no sé, me he quedado flipando. ¿Es así? O sea, solo sí o no. Ya lo buscaré yo en mi casa. Tenías otra pregunta, ¿no? Porque Sí. Vale, sí. Em, y la otra era que has mencionado que bueno, que en el 2010 hubo algo sobre el matrimonio igualitario, pero yo tenía entendido que el matrimonio igualitario fue en el 2005. Muchísimas gracias. ¿Más preguntas? ¿No? Mejor, si vamos a tomar café. Sí. Bueno, también ¿Hay oramos hay, por ahí? sí, aquí. Sí, has dicho que lo que tiene en referencia al deporte es cuestión del Comité Olímpico. Sí. Yo no soy jurista y no he entendido o sea, ¿por qué un poco por entender? Sí. Muy bien, damos un mini momento a ver si surge la inteligencia colectiva. ¿Ves? Aquí. Y luego aquí. Bueno. El tema de las subvenciones ahora, por ejemplo, para la discriminación positiva, por ejemplo, aquí en el SOC, la subvención EXAL, que es para personas, bueno, un colectivo que está destinado son personas trans, que tenemos que firmar un papel que te asegura de que eres una persona trans. Con esta ley, eso entonces tampoco sería legal, ¿no? Gracias. Teníamos aquí adelante. Buenas, lo mío más que una pregunta es un inciso porque comentaste que después de la sentencia del Tribunal Constitucional del 2019 se vieron favorecidos los menores de edad para poder hacer el cambio registral de nombre y sexo. De hecho, nos consta que desde el servicio que acompañamos a menores, muchos de ellos han podido hacer el cambio de sexo en sus documentos, siendo aún menores de 12 años, ¿no? Entonces, claro, en cierta forma se me plantea la duda de que esta ley no haya sido incluso perjudicial a esta sentencia del Tribunal Constitucional, porque hoy ya no pueden ejercer ese cambio y tuvieron allí un periodo de 2, 3 años, casi 4 años, en los que sí podían hacerlo, presentando informes, presentando diagnósticos, pero sí que podían hacerlo. Gracias. Nada, primero agradecer porque creo que nos has quitado muchas cucarachas de la cabeza, que el tema de la ley trans no es un tema de ideología, sino de derechos humanos, y agradecerte como toda, bueno, la experteza. Y solo una pregunta, con la ley trans has dicho que las personas migradas, bueno, pues no tienen derecho al cambio registral, pero si sabes si hay algunos consulados que están haciendo como, no sé si caso omiso a la ley y cambian documentos en eso, en consulares, respecto a si solo tienen el NIE, pueden cambiar los documentos en su oficina consular. Y gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Qué podemos hacer con, uy, se me cae. ¿Qué podemos hacer con alguien que ha venido huyendo de Estados Unidos y se le ha caducado la visa y la única opción si llega a la embajada es deportación inmediata? ¿Qué hacemos? Bueno, ¿alguna pregunta fácil más? Yo quería comentar que en Barcelona o en Cataluña los derechos migrantes laborales y trans o de identidad siempre se ven sujetos a la persona que te atiende en casilla, es decir, te ponen muchas trabas y cambian mucho los requisitos y las formas en que te dan o no un derecho.
sucede en todos los ámbitos. ¿Qué se puede hacer en esas situaciones? Si hay algún tipo de guía, denuncia o qué. Yo creo que tienes diversión, ¿no? Para contestar. No digo, porque para que le dé tiempo de explicar, sí, parece que vamos adelante. Vale, pues muchas gracias a todos. Me levanto otra vez, pero tenía que apuntar. Vale, muy breve, porque hay algunas preguntas. Epa, te mato. Hay algunas preguntas que se escapan de lo que yo venía a hablar hoy aquí, pero creo que puedo dar algunos elementos y pido disculpas antemano porque en algunas cosas que he ido diciendo veo que el mensaje a veces ha quedado más claro, otras menos, porque no puedo tocar con toda la profundidad todos los temas que iba tocando, pero está guay que me hayan hecho algunas preguntas porque eso me permite responder a algunas cosas que se quedaron en la superficie. Primero, sí, sí, la respuesta es sí. Hay países que siguen exigiendo esterilización forzosa y requisitos quirúrgicos de reasignación genital que tienen efectos sin duda en la capacidad reproductiva de las personas. Incluso hay países de la Unión Europea que establecen esos requisitos. Eh, Hungría, Bulgaria, Rumanía, si no me equivoco, vienen a establecer estos requisitos. Y de hecho, hay una sentencia reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el que se dice, sin perjuicio de la que ya ha dictado antes el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que eso es incompatible con el derecho comunitario e incompatible con el derecho del Consejo de Europa y del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Aún así, flipemos todas porque se sigue haciendo y de manera más o menos impune. Sí, se establecen sanciones pecuniarias para los estados que no están cumpliendo el derecho comunitario, pero ¿qué? Este es el gran problema que aún tenemos, ¿no? Y que en el día a día, bueno, Hungría está tramitando una reforma de su constitución para prohibir el orgullo LGTBI. Hungría cambió su constitución para decir que solo se reconoce el sexo de la persona, de los menores concretamente, eh, el originario, exclusivamente, el sexo originario. Se hacen reformas concretas para eso. Sí que sí, se sigue produciendo, a pesar de ser vulneraciones de derechos humanos. Lo de 2012 que dije del Tribunal del matrimonio igualitario es una referencia a la sentencia del Tribunal Constitucional, que suele tardar unos añitos en resolver, tardó desde 2005 que se aprobó la ley al 2012. Y fue en el 2012, en la sentencia del 2012, de noviembre de 2012, en la que vino a decir esto que comentaba de que reconocer derechos a unos no resta derechos a otras. 7 años para resolver, no sé si va a tardar tanto para resolver lo de la ley conocida como ley trans, ¿no? Deporte, wow. Se queda en la superficie, pero hay que abordarlo con cierto nivel de detalle, desde luego. Se queda en la superficie porque la ley trans dice, en los eventos, competiciones deportivas y en ese tipo de cuestiones que tienen que ver con el deporte, se aplicará la normativa correspondiente del ámbito internacional. Yo no soy un experto en esta materia para nada, pero evidentemente en este asunto puede haber y hay, podemos abordar algunos asuntos que son, que se producen conflictos de derecho, ¿no? El derecho de las personas trans a, por supuesto, competir y hacer deporte frente a el hecho de que hay muchos ámbitos deportivos donde hay categorías diferenciadas en función del sexo, marcas diferenciadas en función del sexo y una realidad que se opone un poco a la lógica de la autodeterminación del género. En esos contextos concretos, el Comité Olímpico Internacional ha intentado establecer normas de consenso sin éxito, porque con el paso del tiempo ha tenido que dejarlo en manos de las federaciones internacionales. Han sido 4, si no me equivoco, las federaciones internacionales que ya han prohibido, dificultado mucho el acceso de las mujeres trans, se entiende exclusivamente, no de los hombres trans, que nunca se habla, por cierto, de verdad. Em, Mujeres trans en el acceso a esas categorías deportivas. Y este es un asunto muy complejo, donde además hay algunas confusiones respecto a la intersexualidad. Vemos el caso de Caster Semenya y la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ya digo, esto daría para una ponencia para el siguiente proyecto Trade. Podemos tocar el tema de deporte porque es otro temazo que requiere de profundidad y en el que yo me manifiesto totalmente, o sea, en plan, que no tengo una respuesta exacta al conflicto de derechos, pero sí que no creo en la prohibición directa de nada. Y creo que se pueden encontrar puntos de equilibrio en los diferentes intereses en conflicto.
Discriminación positiva. Lo que decía de las políticas de discriminación positiva y la posibilidad de tener que presentar una declaración responsable. Claro, aquí se produce una cuestión y es que hay una normativa autonómica por un lado y una normativa estatal por el otro. Si bien es cierto que se reconoce el derecho a la autodeterminación del género y por consiguiente, si tú cambias la letrita del DNI, eres a todos los efectos legales oportunos del sexo con el que se identifica, las normas autonómicas han establecido regímenes intermedios, y no sé si he entendido bien el contexto concreto del que hablaba antes, pero ha establecido regímenes intermedios y, por ejemplo, en Aragón, para acceder a cupos laborales específicos para las personas trans, se requiere, por ejemplo, una declaración responsable o una declaración jurada. Claro, eso para las personas trans que no hayan visto modificada su género, digamos, su sexo, con la rectificación registral. En esto me consta que, y por eso es importante, que las normas autonómicas se reformen, me consta que la de Cataluña puede estar ahí en ese camino, se reformen para adaptarse a lo que ya se ha aprobado en el ámbito estatal, para que no haya esas diferencias, de alguna manera, teniendo en cuenta que actúan en ámbitos competenciales diferentes. Voy por la cuarta y son 8, voy breve, ¿eh? Em, la sentencia de 2019. Bien, la sentencia de 2019 y las personas menores. Desde luego que fue un avance muy significativo. Nos consta que hay sentencias incluso en Fuerteventura, lo recuerdo bien, de una menor de 6 años a la que de acuerdo con esa jurisprudencia se le reconocía la capacidad, la madurez suficiente y situación estable de transexualidad para acceder a la rectificación registral y sin embargo los órganos legislativos han optado por vetar absolutamente a menores de 12 años el acceso a la rectificación registral. Lo comparto. En la práctica yo no, personalmente. Creo que debía haberse extendido el trámite que ya se establece para menores entre 12 y 14 años y que sea la autoridad judicial en su caso el que analice si hay madurez suficiente o situación estable de transexualidad. Entre comillas, esto de situación estable de transexualidad lo pongo con todas las comillas porque forma parte de la sentencia, ¿eh? No quiero reproducir yo el tema, ¿no? Pero como es el requisito jurisprudencial que ha puesto el Tribunal Constitucional, mm, y creo que la autoridad judicial podía haberlo visto. De hecho, no me extrañaría que fruto de esta ley se pueda llegar a una cuestión de inconstitucionalidad que en algún momento, con la exclusión de personas menores de 12 años o con la exclusión de algunas personas extranjeras, ahora lo comentaré, y la exclusión de personas no binarias, pueda llegar el Tribunal Constitucional a corregir negativamente, ¿no? al legislador. Pero sí, creo que el legislador ahí tenía un margen de acción y, a mi juicio, está equivocado. ¿Que es constitucional o no? Yo tendría otra opción legislativa, pero no te podría decir si es o no es constitucional. En todo caso, creo que la jurisprudencia del 2019 era mucho más permisiva respecto a esa cuestión y que al establecerse la autodeterminación, ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál es el riesgo de haber reconocido un cambio en la letra? Bueno, que dicen por ahí, ¿no? Lo de un montón de casos ahí de arrepentimiento. No pasa nada. La norma regula la reversibilidad de la rectificación registral. Se cambia la letra otra vez. No pasa nada. Si eso pasara, a pesar de que los casos de arrepentimiento son ínfimos, que hay estadísticas que así lo demuestran y que no voy a entrar porque me salgo de lo que yo venía a hablar hoy aquí. Em, las personas extranjeras, vale. No lo dije porque fui como muy rápido, ¿no? Para las personas extranjeras no se permite la rectificación registral del sexo, en muchos casos porque las personas extranjeras no constan en el registro civil español, constan en el registro de su territorio, aunque esto tiene sus más y sus menos y se ha abordado desde la doctrina con diferentes planteamientos. Pero lo que sí se permite es una adaptación documental del NIE, lo que comentaban antes. Se puede adaptar con algunos requisitos, ¿no? Acreditando la imposibilidad de hecho de hacerlo en su país de origen, y aquí respondo un poco a lo que comentaba Eva, o habiéndolo reconocido en su país de origen y, y haciendo o solicitando que el Estado español lo reconozca también. Pero algunos sectores de la doctrina han dicho que esto establece una diferencia de trato entre personas nacionales y extranjeras que les obliga a un calvario de tener que, perdón por lo de calvario, no es por lo de Carmen Calvo, a demostrar, em, a demostrar que es imposible, que hay un mecanismo para que el Ministerio de Exteriores recabe la información del país de origen y que no pese la carga
sobre las personas extranjeras y como siempre quedan fuera, como de todo, en los márgenes de todo el régimen legal, las personas en situación administrativa irregular. Muy particularmente cuando hablamos de asilo y refugio, ¿no? Que es un tema potente, protección internacional de personas que huyen de países que en blanco y negro pues se les persigue por su identidad de género. Y ahí hay un asunto que todavía falta por ver para las personas extranjeras. Mejor que la de 2007, que vamos, les impedía totalmente acceder. Dos más y termino. Eva, la tuya te la voy a responder con un café porque es muy compleja. Em, Las opciones son, te vas por tu cuenta y asumes que vas a quedarte sin, o te vas por tu cuenta y asumes que te vas a quedar sin tu documentación, que en la actualidad es una mujer trans con todo cambiado, y asumes entonces, por tu cuenta te vas y entras al país y sabes que vas a devolverte un DNI o una acreditación con el género registral, el anterior, o te deportan sin amor. Coño, es que ninguna de las dos mola. pero aquí hay Esa mu- es la respuesta de extranjería. sí, aquí hay múltiples, o sea, es una cuestión compleja porque se mezclan varios, o sea, el ordenamiento jurídico de un país, el de otro, derecho de extranjería. Yo esto se lo digo a mi alumnado cuando subo el primer día a hablar, a darles clase. De lo que no sé, no hablo, así que no te puedo responder. Pero me comprometo a buscarlo y decírtelo. Muy bien. Y por último, derechos de las personas migrantes, creo que comentaban, vale, y el asunto de que en función de quién te atiende, este es uno de los grandes problemas también, y por la clave por el que el ordenamiento jurídico debería ser claro, raspado, muy, muy evidente y no permitir ese margen de actuación de que tú dependas de la buena voluntad. También pasa a veces en los registros y sobre todo en la rectificación registral, por ejemplo, en los cambios de nombre sin cambio de la categoría de sexo. En ocasiones esto depende pues de la buena voluntad del funcionario que te encuentres, vamos a ir a otro que sé que me puede atender mejor y donde hay más flexibilidad. Esto no debería estar pasando, porque eso es un trato arbitrario a las personas en función de donde te encuentres y para eso claridad legislativa, que es lo que, bueno, pues se intenta progresivamente en la ley, pero que es el gran elemento pendiente de todos, no solo de las personas trans, desde luego, y más de las personas transmigrantes y las dobles o triples vulnerabilidades que se sufren, sino de todos los colectivos vulnerables. Pero vayamos a una mayor claridad legislativa y me callo ya que queremos café. Bueno, solo para explicar lo que va a ocurrir ahora. Entonces, ahora haremos una pausa de 30 minutos que deberían ser de reloj, ¿no? Que es hasta las 6:10. Pero cuando volváis a la sala, vais a encontrar esto que está un poco distinto. Entonces, no os sentéis en cualquier lugar. Cada persona tendrá asignado un número. O sea, vamos a publicar en la puerta unos listados donde tenéis que, ¿sabes cómo una boda? ¿Sabes? Cuando uno va, igual, pues lo mismo, lo mismo. Entonces vas, miras en qué grupo estás y buscas el círculo de sillas que tienen el número que te toca y te sientas ahí. Y ya explicaremos lo que haremos. Eso es sorpresa, ¿sí? Muy bien. Ahora, buena pausa, buen café.